¿Qué pasaría si un niño de 12 años, luchando por sobrevivir en las implacables calles de Seattle, se encontrara de repente cara a cara con la hija de uno de los hombres más ricos de la ciudad? ¿Y si la rápida acción de ese niño le hubiera salvado la vida? Pero en lugar de gratitud, se encontró con sospechas y un juicio severo. Esta es la historia de Jack y Emily. Dos mundos que chocan en un momento de crisis que lo cambiaría todo. Tras el brillo y el glamour de la riqueza se esconde una verdad más profunda sobre el coraje, la incomprensión y el poder del perdón. Quédense con nosotros para descubrir cómo un simple acto de valentía desencadenó un viaje de redención y una amistad inesperada que ninguno de los dos podría haber imaginado. No creerán lo que sucedió después. La implacable llovizna difuminó los bordes de las desgastadas aceras de Seattle, convirtiendo los charcos en espejos brillantes que reflejaban el cielo gris e implacable. Entre la multitud de viajeros apresurados y letreros de neón parpadeantes, una pequeña figura permanecía en silencio cerca de la esquina de Pike Street. Sus ojos escudriñaban el mar de rostros mientras los coches pasaban zumbando. Jack, de apenas 12 años, aferraba una desgastada caja de cartón alrededor de su cuello, con las esquinas maltratadas y los bordes deshilachados. Por los días pasados en estas calles frías e implacables. Dentro de un modesto alijo de chocolatinas y piruletas. Esperaba su única moneda para luchar en la guerra invisible que amenazaba a su familia. Su madre, Sarah, yacía frágil y pálida en su estrecho apartamento a unas pocas cuadras de distancia, con la respiración entrecortada y agitada. El diagnóstico fue una cruel sentencia de insuficiencia cardíaca. Los medicamentos necesarios para mantenerla con vida eran carísimos. Así, para un niño cuyo único ingreso provenía de la venta de dulces en las esquinas de una ciudad que apenas lo notaba. Jack se secó una gota de sudor mezclado con lluvia de la frente, susurrando en voz baja: «Te lo prometo, mamá, solo un poco más. Encontraré la manera». El semáforo se puso en rojo y Jack se adelantó de un salto, con la voz apenas por encima de un susurro, pero aguda y llena de desesperada esperanza. «Candy, Candy, por favor, ayúdame», gritó en voz baja, golpeando la ventana de una brillante camioneta negra. La mayoría de los conductores apartaron la mirada. Algunos negaron con la cabeza, pero una mujer al volante de un sedán plateado bajó la ventanilla y ofreció un billete de $1 arrugado con una sonrisa cansada. «Que Dios lo bendiga, jovencito», dijo con dulzura. La sonrisa cansada de Jack se esbozó a cambio. «Gracias, señora. Es una bendición». Sus ojos se suavizaron con compasión al preguntar: «¿Cuántos años tienes, hijo?» 12, respondió Jack simplemente. Ella negó con la cabeza con tristeza y se marchó, dejando a Jack solo de nuevo entre la multitud que se apresuraba. Con cada moneda y billete que metía en su bolsillo, el peso de la esperanza se hacía más pesado, pero también el miedo que le roía el corazón. Al otro lado de la ciudad, muy alejada de las duras realidades del mundo de Jack, se alzaba una enorme mansión encaramada en una tranquila colina con vistas a la ciudad. La finca relucía con ventanas pulidas y jardines impecables, custodiados por leones de piedra que permanecían inmóviles en eterna vigilancia. Dentro, Richard Bennett estaba sentado tras un gran escritorio de caoba, mientras la luz del sol matutino se filtraba a través de las ventanas panorámicas. Sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre montones de documentos, contratos, reuniones, decisiones que forjaron un imperio. Sin embargo, nada de eso parecía importar hoy. Su mente estaba en otra parte. Su hija Emily, de 8 años, estaba sentada en su cuarto de juegos iluminado por el sol, rodeada de la opulencia de la riqueza, peluches, vestidos brillantes y una variedad de artilugios. Pero sus ojos albergaban una sombra, una silenciosa soledad que ningún lujo podía llenar. Richard miró su reloj. «Llego tarde», murmuró a su asistente, la señora Thompson, quien le recordó sus citas matutinas. «La niñera de Emily la llevó a la escuela», dijo la señora Thompson,
observando su rostro distraído. Preguntó por ti antes de irse. Richard asintió, pero no dijo nada. Era muy consciente de la creciente distancia que lo separaba de su hija, de las horas que perdía en negocios, de las promesas incumplidas. Mientras su elegante coche negro se deslizaba por las bulliciosas calles de Seattle, Richard pensaba en Emily. Esa mañana, su mirada lo había inquietado, una silenciosa súplica por algo que no podía identificar. Dejó de lado la sensación mientras se preparaba para otra reunión, pero la inquietud persistía como una niebla persistente. De vuelta en el barrio más pobre, Jack caminaba penosamente por aceras estrechas y agrietadas, con paredes manchadas de grafitis y pintura descascarada. El frío le calaba los huesos. Al regresar a casa, la caja de dulces estaba más ligera ahora, pero su corazón más pesado que nunca. Dentro del apartamento, el tenue resplandor de una lámpara reveló la frágil figura de Sara, recostada en un sofá desgastado. «Mamá, he vuelto», susurró Jack con voz temblorosa. Los ojos de Sara se abrieron de golpe. «Jack, mi valiente muchacho», dijo débilmente, extendiendo una mano temblorosa. «Vendí algunas hoy», dijo él, colocando unas monedas sobre la mesa. «No es mucho, pero algo es algo». Intentó sonreír, pero el cansancio en sus ojos era inconfundible. «Estás haciendo todo lo posible. Estoy orgulloso de ti». Jack se sentó a su lado, apretándole la mano con fuerza. «Encontraré la manera, mamá. Solo necesitamos más tiempo». Sus dedos rozaron su mejilla. «Estás, mi héroe». La habitación estaba en silencio, salvo por el leve sonido de la lluvia golpeando la ventana. Jack se acostó junto a su madre esa noche, susurrando en la oscuridad. «Mañana será mejor. Lo prometo». La mañana siguiente amaneció fría y gris. Jack volvió a la calle, con el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Poco sabía que, al otro lado de la ciudad, el destino estaba a punto de unir sus mundos de una manera que nadie podría haber imaginado. Si estuvieras en el lugar de Jack, enfrentando desafíos tan abrumadores, ¿qué te mantendría en marcha cada día? El sol apenas había ascendido sobre el horizonte de Seattle cuando Jack se encontró deambulando cerca de una concurrida intersección, más ligero que antes, pero con el espíritu agobiado por la incesante lucha de la supervivencia. La fría niebla matutina se aferraba al aire, arremolinándose alrededor de los coches que pasaban como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Cerca de allí, Emily Bennett, radiante pero frágil, hacía rebotar piedras en el cuidado jardín de la mansión Bennett. Su risa era una luz inusual en el mundo de su padre, por lo demás centrado en los negocios. Hoy, sin embargo, su inocente juego se desvió peligrosamente cerca de la acera, un límite que no comprendía del todo. Sumida en sus pensamientos, Emily no se dio cuenta del elegante sedán negro que pasaba a toda velocidad por la calle, con los frenos chirriando desesperados mientras el conductor intentaba detenerse. El tiempo se ralentizó. En ese fugaz instante, los instintos de Jack se encendieron. Sin dudarlo, dejó caer su caja de dulces y corrió hacia la chica. Sus pequeñas manos agarraron la muñeca de Emily y la jalaron hacia atrás justo cuando el coche pasaba zumbando. Con el corazón palpitante y la respiración entrecortada, Jack abrazó a Emily con fuerza. Sus ojos, abiertos como platos, brillaban de lágrimas y conmoción. Tú me salvaste», susurró ella, temblando. Jack logró asentir débilmente, su propio cuerpo aún temblando de adrenalina. «¿Estás bien? ¿Te lastimaste?» Emily negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas. «No, solo tienes miedo. Gracias». A su alrededor, una multitud de desconocidos se congregó, paralizados en una mezcla de alivio y conmoción. Una anciana se adelantó y colocó una mano suave sobre el hombro de Jack. «Eres un chico valiente, jovencito. Salvaste la vida de esta chica», dijo en voz baja. Pero no todos compartían su sentimiento. De repente, el coche negro pulido frenó bruscamente cerca.
Richard Bennet mostró una expresión de miedo e ira. Corrió hacia su hija y se arrodilló. Emily, ¿estás herida? Siento mucho no haber estado aquí. Jadeó, abrazándola con fuerza. Emily se aferró a su padre, sintiendo una frágil burbuja de seguridad. Sin embargo, la mirada de Richard se desvió bruscamente hacia Jack, cuya mano aún temblaba tras haberla rescatado. «Tú, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué tocaste a mi hija?» La voz de Richard era gélida y acusadora. Jack se quedó paralizado, entre el miedo y la confusión. Abrió la boca para explicarse, pero antes de que pudiera hablar, Emily lo interrumpió valientemente. «No, papá. No me hizo daño. Me salvó. Estaba a punto de ser atropellado por ese coche». Pero la mirada de Richard no vaciló. «Solo eres un niño de la calle», espetó. «No deberías estar cerca de mi familia». A Jack se le encogió el corazón. La misma persona a la que había salvado ahora lo condenaba. El mundo a su alrededor parecía cerrarse. Emily lo intentó una vez más. «Papá, por favor, escucha. Jack me salvó la vida». Richard la interrumpió con un tono brusco e inflexible. «Emily, eres demasiado joven para entender. La gente como él es peligrosa. Debes tener más cuidado». La señora Thompson, la niñera, permaneció en silencio, con el rostro incomodado. No se atrevió a contradecir a su jefe, temiendo por su puesto. Jack sintió la punzada de la humillación al oír las palabras de Richard resonar a su alrededor. Los susurros de la multitud se arremolinaban como un viento frío. Sin decir ni una palabra más, Richard giró sobre sus talones y se subió a su coche. Emily lanzó una mirada suplicante a Jack antes de seguir la puerta que se cerraba en ese frágil momento. Al quedarse solo, los dedos de Jack apretaron la caja de dulces vacía, con el espíritu maltrecho pero no roto. La multitud a su alrededor se agitó con murmullos. Algunos susurraban palabras de compasión, otros, de juicio. Una mujer mayor le apretó el hombro. «No lo escuches, hijo. Lo que hiciste fue un milagro». Un hombre asintió. «Tú salvaste a esa chica. Eres el verdadero héroe aquí». Jack forzó una sonrisa, tragándose el nudo en la garganta. «Gracias», susurró. Pero en su interior, la soledad y la injusticia pesaban mucho. Se alejó de la multitud, con los hombros hundidos, de vuelta a las frías calles que llamaba hogar. Mientras tanto, Richard Bennet estaba sentado en la brillante y estéril sala de conferencias de la sede de su empresa. El encuentro con Jack lo carcomía, cada detalle se repetía en su mente. Si hubiera sido demasiado duro, ¿su miedo por Emily lo cegaba a la verdad? La imagen de los ojos asustados de Jack lo perseguía. Suspiró profundamente, dándose cuenta de que la riqueza y el poder habían construido muros invisibles entre él y el mundo, muros que le impedían comprender las dificultades de los demás. Esa noche, Richard contempló la foto brillante de su difunta esposa y Emily, sintiendo una punzada de pérdida que no había reconocido del todo. Sabía que algo tenía que cambiar. De vuelta en la casa, en el apartamento de Emble, Sarah miró a Jack con ojos cansados. Había oído hablar del incidente por los vecinos y por los rumores en el edificio. «Jack, eres un chico valiente», dijo en voz baja, con lágrimas en los ojos. «Pero a veces el mundo no es amable con los héroes». Jack negó con la cabeza. «Solo hice lo que cualquiera haría». «Pero ese mundo es duro», susurró Sarah, extendiendo la mano para tomarle la suya. «Tienes que tener cuidado», asintió Jack. Pero su determinación solo se endureció. «Tengo que seguir intentándolo por ti, mamá. Para nosotros». Pasaron los días. Jack seguía vendiendo dulces, con el recuerdo de ese día grabado en su corazón. Emily también se encontró pensando en Jack, el chico que lo había arriesgado todo para salvarla. Se preguntaba sobre su vida, sus luchas, el dolor tras esos ojos tranquilos. Su inocencia se había visto afectada, pero su gratitud y curiosidad se hicieron más fuertes. «Gracias por ver.
Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si estuvieran en el lugar de Richard, divididos entre el miedo por su hijo y presenciar un acto valiente de alguien tan diferente a ustedes, ¿cómo reconciliarían sus sentimientos? ¿Dejarían que sus miedos los cegaran o abrirían su corazón a la comprensión? El suave repiqueteo de la lluvia había dado paso a una mañana fresca, y las calles de Seattle brillaban bajo el pálido sol. En un modesto y deteriorado apartamento, enclavado entre antiguos edificios de ladrillo, Jack estaba sentado junto a su la madre. Junto a la cama de Sarah. Su frágil mano descansaba suavemente sobre sus ojos, cerrados en un frágil descanso. Los últimos días habían sido una tormenta. De emociones, miedo, esperanza, confusión. Pero, debajo de todo eso, Jack llevaba una tenaz brasa de resiliencia. Lejos de allí, en la imponente elegancia de la mansión Bennett, Richard Bennett contemplaba la brillante foto de su hija, Emily. Su sonrisa inocente se sentía como un faro. Y, sin embargo, esa sonrisa casi se había extinguido el día que Jack la salvó de una tragedia segura. Su orgullo e incomprensión habían ensombrecido ese momento de valentía. Ahora, la culpa lo agobiaba, presionándolo para actuar. Richard sabía que las disculpas por sí solas nunca sanarían las heridas invisibles, pero estaba decidido a intentarlo. Le ordenó a la señora Thompson, su leal asistente y niñera, que organizara una reunión con la familia de Jack. Cuando sonó el timbre en el apartamento de Jack, el corazón saltó con una mezcla de esperanza y aprehensión. La puerta se abrió con un crujido para revelar a la señora Thompson, con el rostro suave y de genuina bondad. «Señor, Bennett quiere conocerte a ti y a tu madre», dijo en voz baja. «Quiere arreglar las cosas». La mirada de Jack se cruzó con la de ella, buscando sinceridad y encontrándola. La posibilidad de cambio le parecía emocionante y aterradora a la vez. Días después, Richard se encontraba frente al descolorido apartamento, un mundo aparte de su pulida oficina y sus cuidados jardines. El pavimento agrietado y la pintura desconchada susurraban historias de lucha, pero Richard estaba dispuesto a escuchar. Jack abrió la puerta y sus ojos cansados se encontraron con los de Richard. La voz del hombre era más suave de lo que Jack había imaginado. «Jack, te debo una disculpa», empezó Richard, «por mis duras palabras y mis dudas. Lo que hiciste fue nada menos que heroico». Jack asintió lentamente. El peso de esas palabras se asentó entre ellos. Richard continuó: «Quiero ayudar a tu madre. Se merece la mejor atención que podamos brindarle». Una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Jack. «Gracias, señor. Eso lo es todo». Fiel a su promesa, Richard hizo los arreglos para que Sarah fuera atendida por cardiólogos de renombre. Con el paso de las semanas, recuperó la fuerza gradualmente y sus pálidas mejillas se enrojecieron con una vida renovada. Los tratamientos fueron costosos y complejos, pero la familia Bennett no escatimó esfuerzos. Mientras tanto, Richard invitó a Jack a la mansión. Jack dudó ante el grandioso entorno, intimidante y desconocido. Sin embargo, la curiosidad venció sus dudas. Emily esperaba en el jardín soleado, con los ojos brillantes buscando al chico que había cambiado su mundo. «Jack», dijo con una cálida sonrisa, «gracias por salvarme. Eres mi héroe». Jack sonrió tímidamente, con una calidez floreciendo en su pecho. Esa tarde, los niños pasearon por los extensos terrenos de la finca, compartiendo historias, sueños y risas. Su vínculo se fortaleció, trascendiendo orígenes y circunstancias, creando un puente entre dos vidas tan diferentes. A medida que cambiaban las estaciones, Richard también lo hacía. Empezó a pasar más tiempo con Sarah y Jack, aprendiendo sobre sus vidas, sus sueños y sus miedos. Los muros construidos por la riqueza y los prejuicios se derrumbaron lentamente.
Jack prosperó en su nueva escuela, rodeado de apoyo y ánimo. Su amabilidad y determinación conquistaron a profesores y compañeros por igual. La amistad entre Emily y Jack se profundizó, un testimonio viviente del poder de la empatía y el coraje. Una tarde tranquila, Richard y Sarah estaban sentados en la terraza de la mansión, con las luces de la ciudad parpadeando como estrellas abajo. «Nos has dado más que medicinas y dinero», dijo Sarah en voz baja, con la voz cargada de gratitud. «Nos has dado esperanza y una oportunidad». Richard sonrió. Sus ojos reflejaban el suave resplandor de la noche. «Y me has recordado lo que realmente importa. La compasión familiar y el coraje para cambiar». De las cenizas de la incomprensión surgió una nueva familia, una entretejida con hilos de respeto, amor y sueños compartidos. Pero incluso mientras la felicidad florecía, la vida les recordaba a todos que era frágil. Una tarde, Emily se acercó a Jack con vacilación. «Jack, quiero que sepas que pase lo que pase, ahora eres familia». Jack observó sus emociones, un torbellino de gratitud, afecto y una promesa tácita. «Juntos», dijo en voz baja, «enfrentaremos lo que venga». ¿Alguna vez has tenido que superar tus propios prejuicios o miedos para aceptar a alguien diferente? ¿Cómo te cambió eso? Esta historia nos recuerda que el verdadero coraje a menudo surge de los lugares más inesperados, y que la compasión tiene el poder de superar incluso las divisiones más profundas. Jack, un niño que enfrenta tremendas dificultades, demuestra que el heroísmo no se trata de riqueza ni estatus, sino de altruismo y valentía ante la adversidad. Su acto de salvar a Emily trasciende las barreras sociales y desafía las ideas preconcebidas sobre personas de diferentes ámbitos de la vida. Por otro lado, la trayectoria de Richard Bennett ilustra cómo el miedo y los prejuicios pueden nublar el juicio, pero también cómo la humildad y la apertura al cambio pueden sanar heridas y construir nuevos comienzos. Su disposición a admitir errores y brindar ayuda refleja el poder transformador de la empatía. En esencia, esta historia nos enseña que, sin importar nuestro origen, todos compartimos una humanidad fundamental. Cuando elegimos la comprensión, en lugar del juicio, la bondad, en lugar de la indiferencia, abrimos la puerta a conexiones significativas que enriquecen nuestras vidas y las de los demás. En un mundo a menudo dividido por clases, cultura y circunstancias, historias como la de Jack y Emily nos inspiran a mirar más allá de las diferencias superficiales y a reconocer las esperanzas y luchas compartidas que nos unen a todos. Es un llamado a abrazarla. Empatía como catalizador del cambio positivo, recordándonos que incluso los actos de bondad más pequeños pueden generar ondas de esperanza y sanación. Si esta historia te conmovió, por favor, comenta 100 veces abajo y dinos desde donde la estás viendo. Comparte este video con tus amigos y familiares.